de Cristo, en Cristo. Cristo es la sabiduría, lo estamos aprendiendo y estamos en el libro de Proverbios y hemos visto ya varias cosas en el libro de Proverbios. El día domingo anterior estábamos hablando de que los caminos de la sabiduría son deleitosos. Esa palabra deleitoso es noán, que significa que son apropiados, son hermosos, son caminos de luz, son los apropiados para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros caminamos en Cristo y en la sabiduría que es Cristo y en la administración que Cristo nos da, entonces lo que va a haber en nuestra vida es eso que dice la palabra de Dios. Va a haber lo apropiado, va a haber hermosura, va a haber luz, va a haber realmente lo que nosotros estamos necesitando en nuestra vida. El papel de la sabiduría es bendecir nuestra vida. Hermano, la sabiduría ha sido dada por Dios y está puesta delante de nosotros para bendición, no para maldición. Por eso es que cuando actuamos sabiamente conforme a Cristo, a la palabra, entonces tenemos bendición. No nos va a ir mal, nos va a ir bien. Si abrazamos la sabiduría que hay en la sabiduría, largura de días. ¿Eso es bueno o no? Aunque sabemos que en el cielo las cosas serán mejores y en la Nueva Jerusalén mucho mejores, pero queremos cumplir el propósito de Dios y tener larga vida en esta tierra. ¿Amén o no? Aleluya. Eso es lo normal. También que hay riquezas, honra y honor. En la otra mano es la sabiduría. ¿Y qué también hay? Hemos visto que hay caminos deleitosos y que todas las veredas de la sabiduría son veredas de paz, son calzadas de paz, son caminos, también significa esta palabra veredas en su acepción original. Y para los viajeros, cuando habla de veredas de paz, este término veredas también tiene que ver con que tus viajes, si a ti te tocaba en este tiempo ser un viajero, estar viajando por el trabajo y cosas así, tus viajes son viajes de paz. Así es que si eres viajero, recíbelo nomás, recíbelo y disfruta. Y eso es para mí, gracias Señor, que mis viajes serán viajes de paz. Porque si actúo conforme a la palabra y vivo en la sabiduría, la promesa es que todas mis veredas son veredas de paz. Amén. Gloria a Dios. Vamos al verso 18. Hoy día nos vamos a concentrar en el verso 18. Dice el verso 18 de Proverbios 3, que es el pasaje que estamos estudiando. Dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Digan árbol de vida, iglesia. Estamos familiarizados nosotros con los arbolitos, ¿no? Hace poco ha pasado las celebraciones navideñas y estamos muy bien conscientes del arbolito de Navidad. Unos les gusta, otros no, unos están de acuerdo, otros no. Pero esto no te hace salvo ni también te condena. ¿Ok? Entonces, en estas áreas, diríamos, nosotros respetamos el asunto de la conciencia. Y no nos ponemos a pelear ni a criticar al que pone árbol o al que no lo pone. Amén. Esas son cosas muy secundarias. El que quiere ponga su árbol, el que no, no. Igual Dios nos ama. Pero aquí hay un árbol que no es el árbol de Navidad. A este árbol sí hay que darle toda la atención del mundo. Es el árbol de vida. Y la sabiduría, y Cristo que es la sabiduría, es árbol de vida a quienes de esta sabiduría en Cristo echan mano, agarran y serán doblemente felices, bienaventurados, dichosos cuando la retengan, se peguen a esa sabiduría, la tengan constantemente, no la suelten ni un ratito, que para todo lo que tiene que ver con sus decisiones estén dependiendo de la sabiduría de Dios, de Cristo, de su dirección, del Espíritu, de la palabra del Señor. Ahora, cuando escuchamos árbol de vida relacionado con la sabiduría, este concepto está muy arraigado en la narrativa y el simbolismo bíblico. En este contexto, el árbol de vida representa algo que da sustento, vitalidad, protección, provisión. Eso es lo que hace un árbol en términos naturales a través del fruto. Un árbol cuando fructifica,
¿Qué va a dar? Sustento para el que sembró, el que lo cuidó, que le dio crecimiento, el que está cosechando. Entonces va a vender su fruto. ¿Qué va a tener? Sustento. A través del sustento va a estar con mucha vitalidad. Cuando quiera sombrear ante un calcinante sol, va a encontrar protección debajo de su arbolito. Va a tener provisión. Entonces, el árbol de vida representa algo que da sustento, vitalidad, protección y provisión. Y conecta al ser humano con el propósito divino, con la plenitud y con la inmortalidad. Eso lo vamos a ver hoy en el estudio que hagamos respecto al árbol de vida. Vamos a ver otros pasajes aparte de este de Proverbios 3:18, donde dice que la sabiduría, que Cristo es el árbol de vida, los que de él y de ella de la sabiduría echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Veremos otros pasajes donde también se habla del árbol de la vida. Esta es una relación interbíblica, muchos otros pasajes hablando del árbol de la vida y que lo conectan con cosas de Dios para cada uno de nosotros y con cosas buenas, por supuesto, con cosas de vida, no de muerte, sino de vida. No es el árbol de la muerte, es el árbol de la vida. Entonces estas conexiones son conexiones que encontramos en la palabra de bendición. Entonces lo primero, ¿dónde encontramos escrituralmente, aparte de lo que hemos visto en Proverbios 3:18, el árbol de la vida? Lo primero que encontramos en Génesis, en el capítulo 2, es que en el huerto del Edén hubo muchos árboles y todos eran buenos, eran agradables a los ojos, y ahí estaba el árbol de la vida. Y también había otro árbol, era el árbol de Navidad. No. Era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros sabemos la historia ahí en Génesis, pero aquí en el capítulo 2 se menciona al árbol de la vida. Yo voy a leerles capítulo 2, verso 9 y luego capítulo 3 del 22 al 24 de Génesis, ¿ya? Ok, Génesis 2, 9 y capítulo 3 del 22 al 24. Dice así: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3, 22 al 24 del mismo Génesis. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí hemos mencionado en Génesis capítulo 2 y hemos leído el árbol de la vida. Inicialmente estaba en medio del huerto y ahí también había otro árbol, el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. En el corazón de Dios, el árbol de la vida estaba dentro de su propósito que de este árbol pudieran comer, deberían comer. Eso era lo acertado. Pero también había otro arbolito que era del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, que estaba puesto ahí porque Dios quería que el hombre de por sí, porque así había sido creado con libre albedrío, de por sí tome la decisión de ver que Dios le dijo que de este árbol no has de comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces la opción estaba clara, Dios quería que coman del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que haya una eternidad y no se hubiera presentado toda esta barbarie y estas cosas horribles que trajo como consecuencia la desobediencia, el pecado y la muerte. Entonces Dios quería que su creación, que había sido hecha con libre albedrío, no operaran como simples muñequitos o como simples robots, sino que se hagan a su voluntad, que determinen ir en línea con lo que Dios les había dicho. Esa prohibición, entre comillas, era para bendición. En realidad no, la cosa mala no estaba en el árbol. El asunto estaba en la desobediencia del hombre. Entonces, una vez que el hombre desobedece,
se cumple lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios? El día que de él comieres, muriendo moriréis, así dice el original. O sea, se mueren ustedes espiritualmente y después va a venir también la muerte física. El día que de él comieres, ciertamente muriendo moriréis. La primera muerte que vino fue la muerte espiritual, después fue la muerte física. Entonces, por eso en el capítulo 3, verso 22, dice: ahora pues ya que el hombre sabe el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre. ¿Que acaso no quería Dios que coman del árbol de la vida? Sí, pero antes de pecar, antes de desobedecer. Porque ahorita ya desobedecieron y están eternamente perdidos. Y entonces, ¿qué hace Dios? La va a embarrar más. Porque ellos ya quisieron solucionar el problema cuando pecaron y se vieron desnudos. ¿Qué hicieron? No se fueron corriendo a Dios. Ellos trataron de arreglar su problema, cosiéndose delantales de hojas de higuera. Entonces, por ahí estaba la posibilidad que ahora, vamos a comer del árbol de la vida. Ya la malogramos aquí desobedeciendo, pero todavía el árbol de la vida está ahí, vamos a comer. Entonces Dios no permitió que haya eso y por eso lo sacó. Porque si ellos comían del árbol de la vida en estado de muerte del cual estaban, entonces esa vida iba a ser en muerte eterna. Esto es un poco irónico, pero ese es el enfoque. ¿Por qué Dios los echa? ¿Por qué Dios pone querubines para cuidar de que el árbol de la vida no sea tocado? Para que el hombre no cometa esa actitud, esa acción mejor inapropiada de tratar de solucionar el problema que había cometido ahora tomando del árbol de la vida. Por eso fueron sacados y Dios puso querubines, una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida aparece en el Edén, principalmente y en primera instancia como una fuente literal de inmortalidad. El árbol de la vida es la provisión, es la vida eterna que proviene de Dios. Esto es un mensaje esencial. Representa una relación ininterrumpida con Dios, donde la humanidad puede vivir en perpetua armonía y comunión también con su Creador. Si es que el hombre hubiera comido del árbol de la vida, ya estaba. Gol. Todo estaba dentro del propósito de Dios, pero se fue por el otro lado. Sin embargo, Dios tenía solución también para ese problema. Ahora, cuando el hombre peca, ya se le prohíbe el acceso al árbol de la vida como consecuencia de su desobediencia. Entonces se le expulsa para que no coma de ese árbol de la vida estando ya en un estado de muerte y así se quede para siempre. Proverbios 3:18 que estamos estudiando conecta la sabiduría de Dios con el árbol de la vida. La sabiduría es árbol de vida, mostrando que la sabiduría divina es una forma de restaurar en Cristo lo que se perdió, viviendo una vida en la que se refleja ya de nuevo la naturaleza de Dios. Eso es lo que nos representa el árbol de la vida y esa es la conexión que hay en Proverbios 18. Ahora, lo más claro y lo más específico es que nosotros podemos ver en el árbol de la vida a Jesús, a la eternidad, a la gracia de Dios. Y si queremos ver el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, podemos decir que en este contexto del que estoy hablando, este árbol representa a la ley. Al tratar de hacer las cosas que nos parecen buenas, intentarlas sabiendo qué es lo bueno y lo malo, pero nunca llegar al estándar que Dios quiere. Porque por la ley, primero que nadie la va a cumplir, y por la ley por el cumplimiento nadie puede ser salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Este es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Jesús es el árbol de vida. El árbol de vida representa, tipifica, simboliza claramente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay una gran conexión entre Jesús y el árbol de la vida, y esta se ilumina más si consideramos el papel de Jesús en el plan redentivo. Jesús a menudo es mencionado o referido como el segundo o postrer Adán, quien arregla de verdad
lo que Adán malogró. La desobediencia de Adán, Jesús la arregla con su obediencia, con su sujeción total, absoluta y plena a la voluntad del Padre. Por eso la Biblia dice que así como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, Cristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, entonces así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Entonces, Adán, número 1, la dañó. Adán, número 2, postrer Adán, Jesucristo, la arregló, compuso todo el asunto. Ahora, la muerte sacrificial y la resurrección de Jesús abrieron el camino para que la humanidad recupere el acceso a la vida eterna. Recuerden, cuando el hombre desobedece, está perdido eternamente. ¿Cómo se arregla este asunto? ¿Cómo Dios lo arregla? ¿Cómo Dios nos vuelve a su propósito? Por medio de la muerte sacrificial y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 14:6, Jesús hizo esta preciosa, tremenda y real declaración. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él dijo que es la vida. Entonces el árbol de la vida es un fiel representante de Jesús, quien es la vida misma, quien ya cuando vino a esta tierra, ya Él habló abiertamente de que era la vida, pero no era cualquier tipo de vida. Aquí Jesús utiliza el término Zoe, que significa yo soy la clase de vida de Dios. Yo soy esa vida espiritual que se perdió por la desobediencia. Yo soy esa vida que va a arreglar ese asunto que Adán, número 1, dañó. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esta declaración de Jesús subraya que Él mismo es la fuente de la vida eterna y el mediador que restaura la relación que se rompió y la comunión que se rompió entre la humanidad y Dios. Es solo por medio de Cristo. No hay otros caminos. No es real lo que la religión tradicional dice: oh, todos los caminos conducen a Dios. Yo hace años que estuve involucrado un poco en el mover religioso. Entonces me enseñaron una canción que sonaba bien bonito, y a tu emoción y a tu sentimiento lo apapachaba, y decía, su letra sí era mortal, decía: los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol. Bonito, poético, pero un desastre en términos espirituales, porque los caminos del mundo nunca te llevan a Dios, ni los caminos de la religión nunca te llevan a Dios. Pues hay un solo camino, es Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otra opción, no hay otra oportunidad de salvación si no es por medio de Cristo. No es por iglesias, no es por hombres, no es por religiones, es solo por Cristo que viene la salvación, la vida eterna. Aleluya. Y por ende el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora, la crucifixión de Jesús se vincula también simbólicamente con el árbol de la vida. En la teología cristiana, la cruz se refiere a veces e involucra a un árbol. Ya les voy a decir por qué, donde Jesús fue crucificado. Esta conexión se hace implícita en pasajes como 1 de Pedro 2:24, que les voy a leer ahora. 1 de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para justicia, para la justicia, por cuya herida o por sus heridas habéis sido sanados. Entonces aquí es importante lo que vamos a meditar. Cuando la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, usa un término que es sulon. Sulon, una X, una U acentuada, una L, una O, una N. Sulon es el término griego. Y sulon tiene no solo un significado, tiene varios significados. Sulon significa madera, árbol, madera y palo. Entonces, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre sulon.
sobre el madero, por eso se ha traducido ahí en 1 Pedro 2:24 sobre el madero. Pero ¿de dónde sale el madero? De un árbol, ¿o no? Sí. Entonces, es interesante porque hay otra palabra que también tiene que ver con árbol, que es dendron. Esta es la que más se utiliza, pero se refiere solamente a un árbol. Dendron no significa ni madera, ni madero, ni palo, significa solo árbol. Y 1 Pedro 2:24 dice que llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el sulón, sobre el madero. Y si dijéramos sobre un árbol que se convirtió en madera, estaría bien, no estaríamos siendo herejes, porque el significado de sulón también tiene que ver con un árbol. ¿Para qué? Para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido curados. La cruz, iglesia, un símbolo de muerte y sufrimiento, se convierte en el medio a través del cual se concede vida eterna, transformándolo así en un árbol que da vida. Ahora sí encontramos el sentido. De la muerte de Jesús en la cruz sale vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo. Y Cristo es el árbol que da vida. Entonces esto es importante para nosotros. Cuando Jesús iba, luego de haber sido puesto delante de Pilatos para ser juzgado, y Pilatos hasta en 3 ocasiones declara delante de la muchedumbre que querían que lo crucifique, por 3 veces dice: yo no encuentro nada de razones por las cuales crucificarlo, más bien ya lo voy a soltar. Y la multitud enardecida dice: no lo sueltes a él, crucifícale, suéltanos a Barrabás, un homicida, un asesino que estaba en la cárcel. Bajo la presión, Pilato suelta a Barrabás, y entonces Jesús es condenado a morir en la cruz. Ahora, cuando Jesús va camino a ser crucificado, y él está cargando su palo, su madero, su poste, hay mujeres que van acompañando a Jesús en esta travesía hacia el Gólgota, y estas mujeres se lamentan y lloran por el trato que Jesús está recibiendo. Las mujeres están lamentándose, llorando, dolidas, perturbadísimas por todo lo que estaba pasando con Jesús. Pero ¿qué les dice Jesús? Jesús les dice: no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Es decir, que sus lágrimas y sus sentimientos no estaban causando ningún efecto en la situación misma que Jesús estaba enfrentando. Y Jesús más bien les dice: no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Luego completa la idea Jesús aquí, y les voy a mencionar este pasaje porque aquí encontramos a Jesús que se identifica como un zulo, como un árbol. En Lucas 23, 21, 29 al 31, que es la continuación de lo que yo les estoy relatando, de que Jesús va camino a ser crucificado y las mujeres están lamentándose por él, y Jesús les dice que no lloren por él, sino por ellas mismas. En Lucas 23, 29, 31 dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque, y ahora Jesús dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esa era una preguntita ahí para razonar y para entender lo que quería decir Jesús, porque Jesús hablaba irónicamente, hablaba por parábolas, hablaba de diferentes maneras. Y aquí él está hablando algo que parece que no tiene nada que ver con él, cuando dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Jesús le dijo a estas mujeres: no lloren por mí, por ustedes y por sus hijos, porque vienen días en que dirán que son bienaventuradas las estériles. Pero en Israel nunca la gente se consideraba a las mujeres bienaventuradas por ser estériles.
La esterilidad era una maldición. Pero por las cosas malas que iban a venir, es que las mujeres iban a clamar de otra manera. Vienen días en que las mujeres dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, a los collados tápennos, mátennos, cómeme tierra. Eso es lo que ellos querían dar a demostrar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar. Por eso les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y luego en el verso 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? La idea en la expresión de Jesús es esta: si este es mi destino siendo inocente, yo soy un árbol verde que ha venido a fructificar y a dar vida. Y si este es mi destino siendo inocente, refiriéndose a sí mismo, ¿qué pasará con los culpables? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el destino de todos ellos? Entonces esa expresión, en el seco, ¿qué no se hará?, habla de la gente, los perseguidores de Jesús, de los que no le dieron la bienvenida. ¿Qué pasará con todos ellos si él como inocente era tratado así? Ahora es interesante que Jesús estaba hablando conociendo el destino que vendría sobre Jerusalén. Él tuvo ahí una vista profética. Él ve años adelante a Jerusalén siendo acosada y capturada por los romanos. Y él está hablando como si oyera los terribles gritos de angustia que anunciaban la entrada de los romanos a Jerusalén para tomar la ciudad, y los asesinatos que cometían con jóvenes, con ancianos, con mujeres y con niños y niñas. Esto sucedió el año 70 después de Cristo, y Jesús estaba viendo con ojo profético: si yo, que soy el inocente, el árbol verde, hacen conmigo esto, ¿qué pasará con el árbol seco, con aquellos que me rechazan? Entonces Jesús está hablando de todo lo que les iba a suceder en adelante, en el futuro. Esta fue una declaración profética. Entonces quedamos que cuando Jesús dice: porque si en el árbol, y aquí la palabra es Zulón, árbol verde, Zulón, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús está hablando de sí mismo como un árbol verde, como el árbol de vida, el árbol que va a fructificar, que va a dar fruto, que va a bendecir, que va a beneficiar. Y él habla de sí mismo como un Zulón. Y él sabía el significado de las palabras. Además, la promesa de Jesús de vida eterna para aquellos que creen en él está reflejada en las promesas del árbol de la vida. Jesús proclama: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa tiene? Vida eterna, vida Zoe. Yo soy el camino, la verdad y Zoe. El que cree en mí tiene Zoe, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces Jesús es el árbol de vida. El árbol de vida está relacionado totalmente con el Señor Jesucristo, y eso para nosotros es una gran bendición, de saber que Cristo es nuestro árbol de vida. Ahí hay eternidad, ahí hay inmortalidad, pero dentro del propósito de Dios. Porque la gente que no cree en Jesucristo también va a ser eterna, pero eternamente perdida, porque Dios ha puesto eternidad en el hombre. Entonces los que creen en Jesucristo y se salvan tienen vida eterna sin condenación. Los que rechazan a Cristo no se salvan, tienen vida eterna lejos de Dios. ¿Qué otro contexto, de qué otra forma encontramos el árbol de vida? Ya lo hemos visto. De lo más importante es la relación que tiene con el Señor Jesucristo. Jesucristo es el árbol de vida. También el árbol de vida está relacionado con tu descendencia. Digan descendencia. Digan mis hijos, mis hijas. El árbol de vida está relacionado con tu descendencia. ¿De dónde sacamos esto? Por supuesto, tiene que ser de la palabra de Dios, si no, no vale nada. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El árbol de vida está relacionado con tu descendencia.
El término fruto, del hebreo peri, así como suena, peri, significa descendencia. La descendencia del justo es árbol de vida. También peri significa sementera. La siembra del justo es árbol de vida. Entonces, el árbol de vida, la palabra por Proverbios 11:30 lo relaciona con tu descendencia. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus hijas? ¿Son tu descendencia? Bueno, el árbol de vida tiene que ver con ellos, con tu descendencia. Jesús es el justo que justifica a todos, el justo de los justos, que nos ha justificado porque hemos creído en Él y nos imparte la vida eterna. Él, dando su vida, muriendo por nosotros en la cruz, ganó sabiamente, que era la única forma, nuestras vidas, nuestras almas. Hoy somos familia de Dios, somos su linaje, somos ¿qué cosa? La descendencia del Padre en esta tierra. Somos sus hijos, somos su familia. Pero en cuanto a nosotros, que también somos justos, que hemos sido justificados en y por Cristo, nuestra descendencia es árbol de vida. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque a través de ella, de nuestra descendencia, se extiende nuestra existencia. Por eso siempre decimos que nuestros hijos son la prolongación de nuestra vida. Son como flecha en el arco del valiente que va más allá de a donde nosotros hemos podido llegar. Entonces, nuestros hijos son nuestra descendencia, y que son árbol de vida porque a través de esta descendencia se extiende nuestra existencia. Y lo más sabio y lo que hace real esto es que ganemos, digan ganar, ganemos a nuestros hijos para el propósito eterno del Padre. Por eso dice la palabra, el fruto, la descendencia del justo es árbol de vida. Y luego agrega, el que gana almas es sabio. Lo primero que tenemos que ganar, iglesia, es nuestra casa, nuestros hijos, mi familia, mi casa, mis hijos. La familia, sí, Dios los ama y quiere que se salven, pero lo primero de lo primero es mis hijos, mi familia. Es sabio ganar a mis hijos para el propósito de Dios. Mis hijos son árbol de vida porque se extiende mi vida a través de ellos, pero lo sabio es que yo los gane para el Señor, los gane para el propósito eterno del Padre. Entonces este versículo conecta al justo con la imagen del árbol de vida y enfatiza cómo con sabiduría y con la capacidad de Dios vamos a influenciar en otros, principal y primordialmente en nuestros hijos, llevándoles vida, ganándolos para el Señor, bendiciéndolos y metiéndolos en el propósito divino que Dios tiene para ellos. Entonces se dieron cuenta, tus hijos, tu descendencia es árbol de vida, se extiende tu existencia a través de ellos. Pero lo sabio es que tú los ganes para el propósito de Dios. Y por eso dice la Escritura que el que gana almas, el que gana a sus hijos, el que gana a su familia, es realmente sabio. De nada vale ganar otras cosas si perdemos la familia. Lo primero es lo primero. Amén, papás. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando consagramos a los niños, nuestra oración es que haya sabiduría de Dios sobre sus padres, para que ellos sean los canales directitos de parte de Dios, no la iglesia. La iglesia ayuda en esto, hay ministerio de niños, ahí se les ministra la palabra, pero la responsabilidad grande y mayor está en los padres. Y el que gana almas, el que gana su descendencia, realmente es sabio. ¿En qué otro contexto hallamos el árbol de vida? ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Es precioso saber que el árbol de vida tiene muchas implicancias. Es Jesús mismo, es nuestra vida, pero también tiene otras implicancias donde la sabiduría de Dios participa. El árbol de vida tiene una manifestación en nuestros deseos cumplidos. Pastor, ¿pero qué significa eso? ¿De dónde sale? Otra vez de la palabra de Dios. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido.
¿Qué tal? Deseos cumplidos, pero relacionados con el árbol de vida. O sea, no un capricho, no un antojo, no una ocurrencia, no algo que me emocione, no. ¿Saben? Los deseos cumplidos, aquí el árbol de vida se asocia con la satisfacción y el cumplimiento de los anhelos, de anhelar la voluntad de Dios en nuestra vida y vivir según su sabiduría, que es Cristo. Entonces, cuando en este contexto nosotros recibimos y vienen a nuestra vida y nuestros deseos se cumplen, eso es un árbol de vida. Ahí hay bendición, ahí hay regocijo. No eres tú tratando de hacer riqueza, sino que la bendición de Jehová es la que enriquece sin añadir tristeza con ella. Y entonces, el árbol de vida en este pasaje de Proverbios 13:12 está asociado con la satisfacción y el cumplimiento de los anhelos en línea con la voluntad de Dios. Iglesia, los que no son a Dios o no son de Dios, no tienen a Dios, no conocen a Dios, son los que forman parte de la primera parte del verso que dice: la esperanza que demora es tormento del corazón. Es la gente atormentada, desesperanzada, movidos por lo natural, por las emociones y sentimientos, por lo que oyen y ven en este mundo físico. Y entonces la mayoría de cosas les causa desesperanza, están atormentados. Otras traducciones dicen están enfermos de su corazón. Pero los que son de Dios, los que tienen a Dios y que conocen a Dios, es harina de otro costal. Es totalmente diferente. Hay una total, completa diferencia, abismal diferencia entre los que no son de Dios y los que somos de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Digan: yo soy de Dios. Por eso mi vida es completamente diferente del que no tiene a Dios. Los que no tienen a Dios se afligen, están ansiosos, no conocen a Dios, no saben a dónde ir. De repente en el ámbito de los hijos de Dios también nos visita el afán, pero sabemos a dónde ir. El Espíritu nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego y con acción de gracias. Por nada, de nada se afanen. Entonces los que somos de Dios y conocemos a Dios, tenemos a dónde ir. Podemos orar y podemos pedir y podemos recibir. Y entonces es árbol de vida, hay gozo, hay satisfacción, el cumplimiento de nuestras oraciones respondidas. Y Jesucristo es una clave. Y lo que cantábamos en la alabanza al comienzo, el nombre de Jesucristo, realmente es una llave maestra para tener acceso al trono de la gracia. El nombre de Jesucristo es una línea directa al Padre. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, para que experimenten lo que es el árbol de vida, cuando su propósito y sus deseos, conforme a los deseos de Dios, se cumplen. Porque hay un gozo cuando Dios responde a nuestras oraciones. Hasta ahora nada me habéis pedido, o nada habéis pedido en mi nombre. Pidan. Aiteo, les dijo Jesús. Esta es una palabra que tiene que ver con una petición y una demanda. A veces cuando escuchamos demanda es que dicen: no, es que yo no le puedo demandar nada a Dios, eso es una herejía, ¿cómo voy a ir a Dios? Le voy a faltar el respeto. No le faltas el respeto si Dios te dice que tú lo hagas. Si no hubiera algo que respalde que tú hagas eso, entonces sería una falta de respeto. Pero el término aiteo significa pedir y demandar en base a los derechos y privilegios que tenemos de ser hijos de Dios y en el nombre de Jesús. No te vas en tu propio nombre, no te vas en tu necesidad, no te vas en tu esfuerzo, te vas en el nombre de aquel que te representa a la diestra del Padre como gran sumo sacerdote, y es el nombre del Señor Jesucristo. Poderoso. Entonces, pedid, aiteo,
Es un verbo presente activo imperativo, o sea, de todas maneras hazlo. Tiene que ser hecho, no dejes de hacerlo. Pedid y, digan y. Esta es una letrita, aquí es la Y, ¿no? La Y. Una letrita para nosotros. En el original es caí, pero con K, no con C, que te caíste, sino caí con K. Y caí para nosotros es sí, una letrita, pero caí significa así, significa entonces, significa de la misma manera, significa en verdad. Entonces ahora te lo leo con lo que Jesús dijo: pedid y así recibiréis, para que tu gozo sea cumplido. Pedid y entonces recibiréis, para que tu gozo sea cumplido. Pedid y de la misma manera que pides, Dios te dará para que tu gozo sea cumplido. Pedid y en verdad, no juego, no miento, no los distraigo, pidan y en verdad recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Maravilloso, ¿no? Caí. Para nosotros sí es una letrita que significa enlazar algo en la gramática castellana, pero el significado en griego es realmente interesante. Caí así, entonces, de la misma manera, en verdad. Recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Su gozo sea pleró, perfecto, suplido, relleno, cumplido. ¿Quiere Jesús que te goce con respuestas que vienen de Dios? ¿Quiere Jesús que recibas respuesta a tus oraciones de parte del Señor? Él lo está diciendo. Y entonces en ese contexto, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando tú recibes respuesta, eso te da vida, eso te da ánimo, eso te da confianza, eso te da oportunidad de seguir operando con la clase de vida de Dios, la que hoy te pertenece y la cual tienes, la clase de vida Zoe. Entonces eso es árbol de vida. Recibir el cumplimiento de nuestras oraciones que están en línea con la palabra de Dios. Lo que acabamos de ver no es una vaga promesa, una instrucción que debe ser llevada a la acción de todas maneras. Eso es lo que es. No es una simple promesa, es una instrucción que tiene que ser llevada ya a la acción. Pedid, recuerda, es un verbo activo, imperativo, que de todas maneras tienes que llevarlo a la práctica. Esta entonces es una llave maestra para desatar las bendiciones hasta inimaginables de Dios para tu vida. Hay un predicador del siglo XIX muy conocido como el príncipe de los predicadores. Su apellido es Spurgeon. Y Spurgeon dijo algo, él influenció a mucha gente, era un maestro de la Biblia, un predicador a todo dar. Y él dijo: dichosos aquellos que saben usar el nombre, la autoridad y los derechos de Jesús como argumento en sus oraciones. Dichosos los que saben orar en el nombre de Jesús, sabiendo lo que significa, sabiendo el respaldo que tiene y sabiendo que ahí hay respuestas del Padre para su vida. Recuerda, eres un hijo, no eres un mendigo cuando oras tocando una puerta. Eres un hijo que puede demandar, puede decirle al Señor: tú has dicho en tu palabra y por eso yo vengo delante de ti a pedirte, a demandar. Vengo con una actitud parresía significa con denuedo, con valor. Vengo con osadía delante de tu presencia. Tenemos que orar así delante de Dios y le creemos, no con miedo ahí. De repente el Señor se ofende si le digo así, me descalifica si le digo así. No, esto demuestra tu fe y tu confianza en Dios. Y si te preguntas por qué entonces a veces no recibo lo que pido, entonces Santiaguito, de una manera clara, concisa, olímpica, te dice: hay quienes piden y no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Entonces, si pides y no recibes es porque no estás pidiendo en línea con lo que Dios quiere darte para un propósito definido. Estás pidiendo solo pensando en tu yo, egoístamente.
Estás pidiendo finanzas, pero no estás pensando en ser bendecido para bendecir en el reino de Dios a las personas necesitadas, y estás pidiendo mejoras, pero solo para ti, porque quiero comprarme el televisor de 80 pulgadas que ya salió para verlo más bonito, más grande. Quiero arreglar mi casa, quiero hacer todo yo, comprarme ropita de marca que nunca me he comprado. Ahora, esto no está mal, pero hay prioridades, hay cosas primeras que hay que hacer. Entonces, ¿por qué la gente pide y no recibe? Y Santiago, en la Biblia, la BLPH, dice así, que si piden no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Y la Reina Valera contemporánea dice así: cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Entonces ya entendieron por qué se pide y no se recibe. Pero cuando tu corazón está alineado en la voluntad y con la voluntad de Dios, y pides en el nombre de Jesús, entonces hay un gozo que se va a cumplir en ti, porque Dios te va a responder de todas maneras. Dios va a cumplir su palabra contigo y lo que Jesús dijo. Hasta ahora no han pedido nada, pero pidan y entonces recibirán, y así recibirán. De la misma manera que piden, así les va a venir. Aleluya. ¿Cuántos están animados a pedirle al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, iglesia. ¿Han aprendido algo esta mañana? Nos quedan algunas cositas más. Bueno, vamos a seguir para adelante hasta que el Señor nos detenga, porque esto realmente es muy bueno. Lo que Dios nos está enseñando en cuanto a Cristo, a la sabiduría, realmente es algo de mucha bendición y mucho beneficio para nuestra vida. Entonces vamos a quedarnos ahí y la vamos a seguir luego. Amén. ¿Quieren seguir recibiendo del Señor? ¿Quieren aprender más de la sabiduría? Bueno, Dios quiere darnos todo de su corazón para nosotros. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos.